seguir aprendiendo, seguir creciendo, sobre todo en estos tiempos difíciles, como lo es una pandemia, lo que estamos viviendo actualmente. Así que bueno, esperamos que les pueda servir a todos. Es un granito más de arena que aportamos desde el Centro de Estudiantes. También agradecerle la colaboración a SBZ y a Dentsply, porque ellos nos van a dar la parte del sorteo. Recordarles que al fin del curso vamos a realizar un sorteo de 2 kits de limas manuales. Lo vamos a realizar con todas las personas que estén dentro de la conferencia, para que no sea un poco medio injusto por ahí de que participa gente que no asistió. Y sobre todo darle las gracias al doctor Claudio Boyero, quien él siempre, 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 siempre nos colabora, tiene toda la disposición del mundo para poder colaborar con todos los estudiantes. Siempre vamos a estar muy agradecidos de eso, porque es uno de los pocos docentes que nos colabora y nos dice que sí a todos. Así que muchísimas gracias, y bueno, lo dejamos para que comience con su conferencia. Bueno, voy a tratar de hacer algún testeo, se va escuchando bien, cualquier cosa me van diciendo. Muy bien. En principio, simplemente agradecer, ya antemano lo dije, para las empresas que apoyan y que apoyan al estudiantado, como el CBZ y Dentsply, a través de Joaquín y demás, y Florencia de CBZ. Bueno, y principalmente yo quiero agradecer en el nombre de ella a todo el grupo del Centro de Estudiantes, en nombre de Jennifer. Jennifer, yo te quiero agradecer mucho. Vos fuiste mi alumna y yo quedé sorprendido, tu capacidad de trabajo, tu capacidad, tu compromiso con una institución. Sos de otro país, y tenés un compromiso admirable con nuestra institución. Me hiciste acordar mucho cuando yo comencé con la docencia. Yo estuve 12 años trabajando ad honor en la facultad, 12 años, hasta que pude obtener un cargo, porque amaba y amo la docencia y el contacto con la llama de la docencia, que son los alumnos. Sin los alumnos, los docentes no existen, las instituciones educativas tampoco, sean en la pandemia, sean en la presencialidad. Así que quiero agradecerte especialmente. El otro día lo hice en la clase de Meet y les hice prender a todos la cámara y a todos los micrófonos, y un aplauso fue para los chicos del centro, los chicos, les digo yo, los chicos y las chicas del centro. No sé, no me acostumbro con eso del chiques, Sí. no me va a mí. Pero bueno, me refiero a todos y los integrantes del centro estudiante, y en tu nombre, porque tienen una verdadera líder ahí y vos supiste y estás sabiendo manejar un verdadero equipo. Muchas Así gracias. que muchísimas gracias. Gracias a Y usted. bueno, cada uno que quiera hacer alguna participación lo puede hacer a través del chat, y Jennifer o las chicas Florencia me van interrumpiendo o me van mandando alguna interrupción, porque sé que los micrófonos los tienen apagados. Y bueno, dijimos, ¿de qué podemos hablar? Y bueno, yo voy a hablar de endodoncia, puedo hablar de muchas cosas, me gusta hablar, pero hablemos de endodoncia. Y hablar de endodoncia significa, yo voy a ver si puedo pasar, puede que haya un delay a lo mejor. Profe, en unos minutitos se va a cortar. Les recordamos a todos que vuelvan a ingresar con el mismo link mientras seguimos, y así una vez conectados volvemos con lo mismo donde usted haya quedado. Ahora ya corre. Bueno, entonces, ¿que dejo de compartir o no? No, Dejo todo se va a como cortar está. solito. Se va a cortar Bueno, solito y después volvemos bien. todos a ingresar al mismo link que les pasamos. Bien. En el chat también está el ID y la contraseña por cualquier cosa. Bien. Entonces continúo hasta que se corte. Y cuando decíamos de endodoncia, decíamos, bueno, hablar de endodoncia, y decimos que la endodoncia ha tratado de llevar este gran campo de la odontología a los alumnos de cuarto y quinto año, unos que recién empiezan, otros que han cursado, pero que también están recién empezando en este tema. La endodoncia es una cadena, es una verdadera cadena donde realmente cada eslabón, como el abordaje al terreno, la limpieza del terreno, la desinfección, la preparación de los conductos radiculares y el sellado o obturación, basados todos en el correcto diagnóstico, todos esos eslabones hacen que la cadena sí
en sí misma es fuerte, pero cada eslabón es tan importante, más y aún que la propia cadena del tratamiento. Si en alguno de estos momentos yo fallo, en el abordaje, en la limpieza, en la desinfección, en la obturación, o erro en el diagnóstico, puedo tener una falla también en el pronóstico del tratamiento. Básicamente, cuando me preguntan de técnicas, en las cátedras, en cualquiera de las cátedras, sea donde fuere, van a tener distintos nombres, distintas formas de realizar el tratamiento. Pero yo les digo que cualquier técnica para hacer un tratamiento de conductos implica abrir, implica limpiar e implica cerrar. Abrir significa hacer un acceso, localizar y permeabilizar los conductos. Limpiar significa instrumentar e irrigar esos conductos, eso es la conformación o modelaje del conducto y la limpieza y desinfección del mismo. Y finalmente, el último pilar sobre el cual se asienta cualquier técnica, sea el nombre que tenga, es el cerrar, es decir, la obturación del sistema de conductos y el sellado o restauración coronaria posterior. ¿Estamos bien? Bien. Muy bien. Cualquier proceso, cualquier método para tratar un tratamiento endodóntico requiere dos cuestiones fundamentales. Una es la limpieza y otra es la conformación de los conductos radiculares. La limpieza tiene un objetivo biológico y la conformación tiene un objetivo mecánico. Cuando hablo de objetivo biológico, significa que yo tengo que eliminar todo el tejido pulpar que esté dentro de los conductos, tengo que eliminar o disminuir la carga bacteriana y toda la dentina infectada que tapizan las paredes del conducto. Este proceso biológico, que es la limpieza, es responsabilidad de lo que llamamos un proceso físico y químico, que es la irrigación de los conductos. La conformación es el objetivo mecánico, es el modelaje, es decir, el darle la forma al conducto de manera tridimensional, y vamos a ir viendo un poquito de esto. Ese modelaje o esa instrumentación debe colaborar con la limpieza, debe abrir camino para que los irrigantes tengan mejor acceso al sistema de conductos, y a su vez darle esa forma más amplia al conducto para que pueda ser rellenado, es decir, la obturación de los conductos radiculares. Entonces, nos enfrentamos con el gran problema de la endodoncia. La endodoncia evoluciona, siempre aparecen productos nuevos, aparecen limas nuevas, cementos selladores nuevos, etcétera, etcétera. Pero lo que nunca va a cambiar es el terreno donde nosotros trabajamos, es decir, es la anatomía endodóntica. A mí me gusta llamarlo terreno endodóntico. Y entonces yo tengo que conocer, tengo que saber interpretar lo que no puedo ver con mis ojos, y a su vez tengo que saber dominar ese terreno endodóntico. Entonces, cuando hablo de conocimiento e interpretación, estoy hablando de saber lo que me muestra el único recurso que yo tengo en endodoncia, que es la radiografía o estudios de imágenes, como las Combin y demás. Tengo que interpretar lo que veo. Para eso tengo que conocer que el conducto es así, es asá, que tiene la raíz, que tiene la dilaceración, que etcétera, etcétera. Por eso no basta a veces tomar una sola radiografía para establecer un diagnóstico o un paso de la técnica. A veces es necesario conocer situaciones que se muestran de una manera en la radiografía y que me indican determinadas situaciones. Por ejemplo, cuando ven un conducto que de golpe se borra, yo lo veo ahí, se borra, no significa que el conducto llega hasta ahí. El conducto llega hasta acá. Pero eso sí significa que va a haber por lo menos dos conductos a partir de que se borró, una bifurcación. La radiografía no me va a decir, che, acá hay dos conductos. Yo tengo que interpretar lo que me está mostrando. Y quizá me lo muestra de la manera más berreta posible. La radiografía es quizá el peor elemento que tenemos para ver, pero es el único. Y hoy en día se recurre mucho a situaciones como las Combin, las CBTC. En países muy desarrollados, hoy en día dicen que hay que hacer una Combin para hacer cada tratamiento de conducto. Me parece una total aberración y un total abuso del recurso. Las Combin, las CBTC, el tratamiento de ascónico, no vamos a hablar de eso, ustedes lo han visto en rayos, seguramente, en imágenes. Me sirve para casos especiales. Por ejemplo, les traje un caso muy complejo. Miren esa reabsorción que hay acá en este incisivo, producto de un traumatismo. Está señalado con la flecha roja.
¿sí? Bueno, puedo ver otros ejes, otros cortes, puedo ver ejes longitudinales, frontales, axiales y demás. En esas situaciones yo necesito estudios más complejos, pero no de rutina, sino más complejos porque quiero determinar pronósticos y saber hasta dónde yo voy a poder trabajar. Por supuesto, chicos, las radiografías no deben ser mal tomadas. Nos van a mostrar, voy a encender la luz, nos van a mostrar radiografías permanentemente. Profe, mire esta radiografía, qué sé yo. Esto sin nitidez no sirve. Esto cuando está descentrado el objeto o cortado los ápices tampoco sirve. Cuando están muy oscuras porque se pasó de tiempo de revelado, tampoco nos sirve. Elongadas, sin nitidez. Por eso decimos que hace otra radiografía, hace otra. No es que seamos hinchas. Cuando estemos en la presencialidad, los que están en cuarto lo van a ver y cuando los que ya están en quinto y lo han visto, saben que a veces el profe se pone medio hincha patatas por el hecho de las radiografías, repetir la radiografía. Y ustedes llevaron 4 radiografías para todo el práctico. Y ahí entran a decir, Jennifer, préstame una. Y la Jenny va y le presta una, porque habla chileno ella, ¿viste? Y va la Jenny y le presta. Es decir, tengamos presente que no es una manía del profesor, sino que es una necesidad del paciente y del tratamiento, sobre todo. Entonces, voy a minimizar esta parte ahí. Yo tengo que interpretar esas imágenes, pero para interpretar tengo que saber qué es lo que tengo que ir a ver. Entonces tengo que conocer y entender que la radiografía tiene las limitaciones que todo el mundo sabe. Nos vemos 2 planos de lo que en realidad tiene 3. Yo tengo que tener un conocimiento de lo que es, dicen que es circular. Bueno, esas son las paredes de la dentina. Allá abajo está nuestro foramen apical, nuestro límite de trabajo. Fíjense cómo se va haciendo cada vez más estrecho. Y esto es lo que parece tan simple, el diente más simple que tenemos por ahí en todos los que tenemos en la boca. Entonces, nosotros tenemos que tener presente de que ese terreno endodóntico es muy complejo y debo conocerlo y debo aprender a dominarlo. Y ahí está lo que se necesitan horas sillón, horas lima, horas dedo, romper instrumentos y demás de uso y mucho uso de los mismos. Yo no puedo hacer un tratamiento endodóntico si no tengo, por ejemplo, quería minimizar esto, ahí está, no me quería ver yo. Si no tengo una preparación del campo donde yo voy a trabajar. Es decir, el terreno donde yo voy a trabajar este premolar, que tiene una amalgama filtrada, partida allí, tiene una carie debajo de la obturación que tiene, entonces yo no puedo sacar amalgama y mandarme el conducto. Debo hacer lo que se llama una preparación previa. Eso implicará quitar la caries, y a nosotros nos enseñan y nos dicen, sí, la apertura en el premolar es en la cara oclusal y es ovalada en sentido vestíbulo palatino. O sea, yo tendría que hacer un óvalo acá. Bueno, pero tengo también una cavidad de caries aquí, tengo una cavidad de la amalgama tallada aquí, entonces ese óvalo que yo voy a tallar se me va a unir con toda esa cavidad previa existente. Pero yo no puedo entrar al conducto si no limpio esta caries primero. Limpio la cavidad de caries, y luego es conveniente siempre incluso hacer en la misma operación, en el mismo momento, un sellado provisional y a partir que me va a reconstruir esa pared que estaba destruida por distal y a partir de ahí hacer la apertura cameral y me queda ya como si fuera un diente enterito, ¿sí? Esto que tienen acá alrededor es un material que se utiliza para colocar sobre la goma dique y sobre el clamp que viene a ser la especie de impermeabilizante, para que no nos entre, yo digo siempre a los chicos en forma grosera, el gallito del paciente que no nos entra dentro del conducto. Bueno, supongo que algunos se habrán reído, pero no los escucho. Bueno, entonces, si así yo tengo preparado el tratamiento, puedo tener tranquilamente el campo seco, que no se me va a entrar la saliva, puedo tener ya el acceso al conducto, acá están viendo ustedes el cono dentro del conducto, para los que ya saben esta es una conometría y para los que no ya la van viendo, y entonces así me queda mucho más sencillo la posibilidad de la obturación coronaria y el tratamiento más higiénico y más biológicamente aceptable. ¿Dónde están las cámaras pulpares? Yo no les voy a hablar de anatomía de cada diente, eso lo van a ver en las cátedras, ya lo han visto los que estuvieron en quinto y demás. Pero yo lo que les tengo que decir es que
todas las cámaras pulpares están centralizadas y son concéntricas dentro de lo que es la estructura de la corona del diente. Es decir, que si yo tengo un molar que tiene toda esta circunferencia, la cámara pulpar va a estar equidistante de cada una de las paredes que conforman el contorno de la corona. Puede encontrarse que a lo mejor falta una pared por la caries y demás, pero siempre están céntricas y son concéntricas, así que más o menos equidista las paredes de la cámara de las paredes exteriores. A veces tenemos que hacer aperturas muy grandes, porque esto es una cacerola, diría yo. Para esta cámara pulpar que ustedes ven ahí, semejante apertura, no. Este paciente tenía una amalgama totalmente infiltrada y esto era todo caries que tengo que eliminar. Tengo que eliminar. Yo no puedo abordar la parte endodóntica si no eliminé toda la caries que está por fuera y restos de restauraciones. Otras veces, aquí me encanta, estas fotos son del doctor Gustavo Pipita Martínez, que es de México, es un gran clínico, pero un excelente clínico. Y ojalá que un día lo podamos tener en una conferencia de él, que seguramente aceptará. Nos dicen que la apertura del incisivo central es ovalada en el centro de la cara palatina, pero resulta que el paciente ya tenía, como ven en la radiografía, caries proximales. Es decir, que saco la caries y entonces ese óvalo o triángulo de base incisal y vértice redondeado hacia el cíngulo se va a unir con la cavidad proximal, ¿sí? Puede que se dé esto o con otra caries por distal y demás. O sea que tengamos presente las situaciones que nos vamos a encontrar. Eso en cuanto a los accesos coronarios. Pero también tenemos que labrar o realizar accesos radiculares. ¿Qué significa acceso radicular? Una vez que yo hice la apertura y abordé la cámara, saqué todo su techo y demás, yo tengo que encontrar el o los conductos. Esa primera porción de los conductos radiculares, que le denominaremos tercio cervical y tercio medio, debe ser ensanchado previamente para que pueda abordar mejor a la zona crítica que yo le digo. La zona crítica para mí es la zona apical, que es donde mayores dificultades vamos a tener para trabajar. Entonces, quede claro, acceso radicular es una parte del acceso al endodóntico que complementa la apertura cameral. Y eso consiste en ensanchar esa primera porción o tercio cervical y medio del conducto radicular. Ustedes ya van a ver, y seguramente ya lo vieron, que hay distintos instrumentos y métodos para hacerlo. No me voy a detener mucho para que no se nos acabe el tiempo. Entonces, si habláramos de acceso o de aperturas camerales, llámenle como quieran, consta de estas tres partes. Un acceso cameral, que eso se hace en la corona, que con las formas y la ubicación y las dimensiones y los métodos que han aprendido en las cátedras, eliminar todas las interferencias que haya en las paredes de la cámara, que eso le denominamos redefinición de la apertura, y hacer inmediatamente el ensanche de esa primera porción del conducto, que es el tercio cervical y medio del conducto radicular, y que llamamos acceso radicular. ¿Estamos? ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque yo, si tengo un conducto que tiene esta dimensión, y yo hago la ampliación de esa primera porción, voy a tener mejor acceso de los irrigantes, mejor acceso a la zona apical, me va a facilitar la obturación al momento de obturar, me permite trabajar con los instrumentos más cómodamente, ¿sí? Para esto están las fresas de Gay-Glidden, están las fresas en doseta para la corona. No quiero ahondar mucho en esos detalles porque iríamos demasiado en profundidad y esto viene a ser una charla, una mini resumen de lo que es la endodoncia en general. Aquí tienen, por ejemplo, en una fresa de Gay-Glidden, cómo está trabajando, sacando esa interferencia triangular que ven ahí. ¿Ven? Para lograr que el conducto tenga un acceso más recto. Entonces, mi lima, cuando tenga que entrar a este conducto, ya no va a tener esto aquí. No va a tener esto aquí que me va a molestar. Y entonces va a poder entrar más cómodamente, más recto. El conducto, un acceso más directo a la zona apical que hay en la... por favor, ¿alguien me dice si están viendo el cursor mío bien? Sí, se ve muy bien, profe. Listo, Sí, se ve. gracias. Porque quería poner la lucecita, pero no la voy a poner. Vamos ahí. Estos son los instrumentos rotatorios que se utilizan con el contraángulo.
y que están en todos los comercios dentales. Aquí tienen la fresa de Gay-Gliden y aquí tienen el ensanchador largo de Mailleffer o piso también le llaman. Todos tienen la punta inactiva, esa bolita, para que no corte. Pero hay que tener cuidado con estos instrumentos porque son de acero inoxidable. Y en raíces que tienen estrecheces, por ejemplo, en las zonas de la furca de un molar, bien podría ser un incisivo inferior, esto que estoy diciendo, esto puede llegar a producir fenestraciones hacia las paredes de la furca, porque son instrumentos muy rígidos y que son tentadores porque uno los manda adentro y cortan realmente. Y uno, wow, se siente el rey del universo, mira cómo entro el conducto, así lo estoy reventando. Así que cuidado, es para tercios cervicales y medios, nada más, ¿sí? Ahora voy a decirles que si hay algo que es controversial en el mundo de la endodoncia y en los congresos y en los meetings que se hacen a nivel mundial, es determinar hasta dónde debe trabajar el conducto un endodoncista. Entonces entramos a discutir si a 0,5 milímetros del ápice, si a 1 milímetro del ápice, si a 2 milímetros, si a 1,5, estamos pasándonos la vida discutiendo ese milímetro, milímetro y medio de diferencia, y que no es diferencia en realidad. Les paso a recordar, para los que ya lo vieron, y recordarles para los que los vieron ahora en la cátedra, en las cátedras, que la constricción apical es la zona más estrecha del conducto. Esto es un corte histológico, donde ustedes ven el conducto radicular y la salida, que sería el foramen, allí donde estoy mostrando. La punta de la raíz es el ápice, pero no es el final del conducto. El conducto termina en el foramen. Y tiene cemento, como ven ustedes acá ven la línea de separación entre el cemento y la dentina radicular. La zona más estrecha del conducto radicular es la zona hasta donde nosotros debemos llegar, que es lo que se llama constricción cemento dentinario, constricción apical. Esa constricción apical puede estar generalmente entre 0,5 y 1,5 milímetros de lo que es el extremo radicular anatómico del diente, o sea, a 1,5 milímetros del extremo radicular, que a veces coincide con otro parámetro que es la unión cemento-dentinaria. Unión cemento-dentinaria es un concepto histológico, es una zona donde se une el cemento perirradicular con la dentina radicular. Aquí ven la línea. Esta línea es la unión cemento-dentinaria. Puede o no coincidir la unión cemento-dentinaria con la constricción. Eso va a depender de un montón de factores, de la edad y demás, esas cosas. O sea que yo debo trabajar entre 0,5 y 1,5 milímetros del extremo radicular en dientes que estén maduros. Y aquí está, bueno, lo que les decía recién. No confundir el concepto de unión cemento-dentinaria, que es la unión del cemento con la dentina, con la constricción. La constricción, que es la zona más estrecha del conducto, podrá estar tapizada solo de dentina, tapizada de cemento y dentina, o ser solo cemento. ¿Entienden? O sea, si yo tomo que esta es la constricción, acá hay cemento y dentina, y acá hay solo dentina. ¿Estamos? Bien. Básicamente, eso es un tratamiento. Diagnóstico, radiografía inicial, apertura, sondeo y cateterismo del conducto, determinación de la longitud de manera radiográfica. Aquí la lima se ve pequeño, que está como un poquito pasadita de lo que es el extremo radicular. Entonces a esto le tendré que restar 1 milímetro, a la medida que me da la regla, tendré que restarle 1 milímetro, basándonos en los conceptos que les dije y los que ustedes ya manejan. Cuando vamos a hacer un tratamiento, tenemos que plantearnos que toda técnica o todo procedimiento endodóntico tiene objetivos básicos de limpieza y conformación, lo dijimos al principio. Eliminar los tejidos duros y blandos infectados, proporcionar acceso a los irrigantes, sobre todo a la zona apical, que es la zona más crítica, crear un espacio para MIC. MIC es medicación intraconducto. Si yo tuviera que colocar alguna sustancia y el tratamiento hacerlo en 2 sesiones, le coloco una pasta de hidróxido de calcio o lo que fuera, eso se llama medicación intraconducto. Conservar la integridad de las estructuras radiculares, y a su vez tengo que conservar el diente, es decir, yo tengo que hacer todo esto conservando la anatomía del conducto radicular. Es decir, si un conducto es curvo, tiene que terminar quedando curvo cuando lo obture, no rectificarlo yo con mis instrumentos. El concepto de conicidad continua. Los conductos no son tubos cilíndricos, sino que son tubos cónicos, que son más amplios en la zona cervical, menos en la zona media y mucho más estrechos en la zona apical.
Así debe quedar también un conducto. Para eso tenemos instrumentos que vienen con distintas conicidades. Estos, que son los que ustedes, algunos se va a ganar después en el sorteo que hace SBZ, son limas manuales que tienen una conicidad de 2%. Los que ya lo vieron en la cátedra y los que lo vieron en otros años, en los de quinto, ya saben de lo que estoy hablando. Conicidad, la forma en que se va haciendo más ancho desde la punta hacia la base del instrumento. Cuando decimos 2% es que por cada milímetro se va aumentando 0,02 milímetros su calibre o su diámetro. Pero afortunadamente tenemos instrumentos mecanizados, un montón, Way1Gold, ProTaper Next y demás, todos los instrumentos que tenemos líderes en el mercado y que contamos, no todos, pero contamos con un buen arsenal hoy en el mercado nuestro, no sé hasta cuándo, esperemos que por mucho tiempo tengamos, son instrumentos que tienen conicidades mayores. Fíjense, una conicidad del 7%, que es lo mismo decir de 0,07, significa que un instrumento que al ser rojo tiene una puntita acá de 0,25, va aumentando su calibre de tal manera que lo hace un instrumento muy cónico. En lugar de ser como un obelisco, como sería la lima manual, es como una torre Eiffel. Es decir, tiene muy estrechito en la punta y una base muy amplia. Eso me permite trabajar mucho mejor la periferia de todo el conducto. Esto es lo que estamos hablando. Si yo tengo una lima K 20, por cada milímetro que voy subiendo, voy incrementando de a 2 por 2. O sea, 20, 22, 24, 26. De acuerdo al calibre que tiene. Pero si tengo un instrumento, acá puse un F1, que es del sistema ProTaper Universal, que lo van a usar, ya lo han usado, y seguramente cuando volvamos a la presencialidad los vamos a usar. Cuando son calibre 20 en la punta, va incrementando de 7 en 7. Tiene algunos detalles que lo vamos a ir viendo y lo hemos visto, de hecho, en las cátedras, de conicidades y diferencias de conicidades de acuerdo a la zona del instrumento, pero no quiero ahondar en eso. Lo que sí que quiero que quede claro es que son instrumentos que labran el conducto con una conicidad mucho mayor. Cuando digo de mantener la anatomía original es esto, si el conducto es curvo, tiene que quedar curvo. Y no tiene que pasar esto. Esto es lo que no debe suceder. No debe suceder, por ejemplo, acá, excesivos ensanches, acá reventaron el foramen. Fíjense cómo está mucho más ancho la obturación allí que aquí. Esto acá es un palo puesto dentro del conducto, pasado, acá una rectificación. Acá, bueno, no solo una rectificación, que el conducto terminaría ahí, pero sino que además una perforación apical. Es decir, siguieron trabajando porque los instrumentos de buena calidad, manuales o rotatorios, o sea, accionados a dedo o con los motores para endodoncia, todos cortan dentina y cortan mucho, aunque les parezca que no, sí lo hacen. Y entonces pueden producirse estos accidentes. Esto es lo que no queremos. Queremos que el foramen se mantenga en su posición y no crear un foramen propio. Para eso existen técnicas y métodos en forma manual y en forma mecanizada. Gracias a Dios tenemos hoy los instrumentos rotatorios, que pueden ser, no importa, son de aleaciones súper elásticas y súper flexibles, que nos permiten realizar los tratamientos, el modelaje, la preparación, en mucho menos tiempo, con mucho menos costo, aunque les parezca mentira, porque si bien son más caros los instrumentos endodónticos rotatorios, en realidad usamos mucho menos cantidad de instrumentos. Hoy en día podemos hacer todo un tratamiento de conducto con un solo instrumento, como este caso que les muestro acá. Este es un Way1 no gold. Bueno, este en realidad es un F2, para los que los conocen mucho, pero pretende simular el Way1 con movimiento reciprocante. Este es el caso, conductometría y obturación final. Fíjense que yo con este solo instrumento más la irrigación, logré hacer un tratamiento perfectamente encuadrado en los objetivos básicos que tiene todo tratamiento. Mantener la posición del foramen, el modelaje tridimensional icónico, etcétera, etcétera. Este fue uno de los primeros casos que hice con mecanizada con esta marca, porque quería aprender a manejarlos. Y busco casos sencillos, tiene muchos años ya. Y acá estaba cuando estaba tomando una clase con el maestro Albert, y ahí cuando él anotó en el pizarrón quién iba a ser su sucesor. Esto es un chiste que podrían haber reírse algunos, uno que se ría, por lo menos así me quedo tranquilo. Estaba mostrando quién era el sucesor del genio. Simplemente les digo que
Si uno piensa, ningún instrumento piensa, ninguna técnica o sistema va a preparar o va a decidir por mí mismo. Soy yo el profesional el que tengo que saber interpretar lo que el fabricante quiso fabricar y usarlo de la manera que a mí me va a convenir usarlo de acuerdo al terreno donde lo tengo que usar. Y yo tomo las decisiones. Ahí se ríen Entonces, si, en el chat, ¿sí? doctor. Diga. No, se ríen en el chat para no interrumpirlo. Ah, bueno, sí, no lo quise abrir para que no se viera en la pantalla el chat, pero veo que hay como 15 comentarios en el chat. 15 Bueno, sí, sí, acá. eso es lo que... Ah, bueno, gracias. ¿Voy bien? Ya que estás abierto el micrófono, digo, ¿vamos bien? Sí, perfecto, se escucha muy bien y se ve muy lindas imágenes, muy lindas. Bueno, gracias. Entonces, cuando decimos para preparar un conducto, ay, profe, ¿qué técnica usamos? Bueno, en las cátedras ustedes tienen que poner el nombre, la técnica estandarizada, la técnica step back, la técnica incremental, las técnicas combinadas, pero entonces ustedes tienen que pensar que yo para tratar un tratamiento de conducto, tengo que saber con qué y cómo. ¿Puedo hacerlo en forma manual? Sí, todo con mis instrumentos manuales. ¿Cuántos instrumentos? Muchos. ¿Cuánto tiempo? Más tiempo. ¿Es efectivo? Sí, es efectivo. ¿Se requieren las técnicas manuales para aprender cosas más sofisticadas? Sí, es fundamental tener técnicas manuales previamente a hacerlo más sofisticado. Pero tiene que hacerse lo otro sofisticado que ya dejó de ser tan sofisticado, como es la endodoncia mecanizada, es decir, los instrumentos accionados con motores endodónticos específicos. MRC, MRA significa movimiento de rotación continua, y MRA, movimiento de rotación alterna. ¿Sí? Esa es la diferencia. Los que ya lo vieron saben de lo que estamos hablando, los que no lo vieron lo van a hacer cuando volvamos a la presencialidad. Y aquí tenemos, por ejemplo, hacemos técnicas coronapicales, si empezamos a ensanchar la porción coronaria y luego la apical. Apico-coronaria, si empezamos directamente a ensanchar la zona apical una vez que entramos al conducto y luego la parte coronaria. Y si unimos estas cosas, tenemos técnicas combinadas, mixtas, híbridas o blenders, si lo quieren decir. Esa palabra me encantó, blender, porque me suena a whisky, viste, que los blenders, y significa combinación, combinar cosas. Así que bueno. Eh, Toda técnica, me parece una raya ahí, no sé qué es. Bueno, no importa. Ahora estaba viendo. Toda técnica requiere primero localizar el conducto. Si no lo localicé, no lo voy a poder tratar. Después permeabilizarlo, es decir, tengo que entrar a ese conducto con una lima finita. Sondeo, cateterismo. ¿Recuerdan? Sondeo, cateterismo. Bueno. Luego debo preparar esos 2 tercios coronarios, el acceso radicular que dijimos recién, con fresa de Gegliden, con largo de Mailleffer o con instrumentos mecanizados. ¿Determinar una longitud de trabajo? Sí, tengo que establecer mi límite, sea con la técnica radiográfica o con algún aparatito que son los localizadores apicales electrónicos. Puedo luego abordar el tercio apical, trabajar el tercio apical, sea en forma manual o sea mecanizado, lo que yo tenga y que disponga a hacer, de acuerdo a mi preparación y demás, y luego tendrá que ser, y ahí finalizará el tratamiento. Y de esa manera, ustedes pueden tener tranquilamente un tratamiento realizado buscando la simplicidad. Yo esto que hice acá, ¿lo podría haber hecho todo con un sistema manual? Por supuesto que sí, lo podría haber hecho solo con un sistema manual. Pero para lograr esto, tenía que haber pasado fácilmente una serie de 5 limas mínimo, partiendo una lima 25, una 30, 35, 40, 45, todo en forma secuencial, irrigando, y no se olviden que son 3 conductos acá. Para lograr esto, lo hice directamente en forma más simple, con un solo instrumento, este es un Well One Primary. No importa los nombres, los que ya lo vieron, los de quinto saben de lo que estamos hablando, si no lo van recordando, y los que lo están viendo ahora lo vamos a usar en las cátedras, que por lo menos en la cátedra nuestra lo vamos a usar cuando volvamos. Este solo instrumento es el que pasó para lograr esta obturación de los conductos. Este es un caso de Joel, un chico joven, bueno, listo. O casos más complejos, conductos muy calcificados como esto. Ah, no están los conductos. No, los conductos siempre están. Hay que saber ubicarlos. Y siempre hay que intentarlo. Si yo no los veo en la radiografía, ya significa que hay superposición de planos, como en la zona de este molar, que me impiden ver un conducto que es muy finito. Entonces yo ya sé que tengo que hacer ese tipo de preparación mental y planificar mi estrategia. Y aquí utilicé también instrumentos mecanizados de un calibre menor para un conducto que era de menor calibre muy estrecho, y de un calibre mayor
o sea, este es un 20 y este es un 25, o lo que se llama small, y este se llama primary. El primary es el caballito de batalla, es el que le damos más a todos los conductos con este, pero tiene el small para conductos más pequeñitos. Y entonces logramos esto. Sí, quizá ahí me pasé un poquito con la obturación, no me preocupa, tiene años este tratamiento en boca, así que no me preocupa eso. Pero la simplicidad ante todo. Y esas tecnologías hay que saberlas incorporar. En tema de costos, ¿es más caro? Sí, son más caros. Usamos menos, nos gastamos menos la mano, nos arruinamos menos el túnel metacarpiano. Podemos hacer mucho más tratamientos si es que trabajamos en centros odontológicos que hacen muchos. Entonces se optimizan mucho más los tiempos. Gracias a que han venido y gracias a que se han quedado y que han evolucionado y siguen evolucionando. La irrigación, limpieza, objetivo biológico. ¿Se acuerdan? Que hacíamos para sacar toda la mugre, lo tengo que hacer con la irrigación. ¿Con qué irrigamos? Con hipoclorito de sodio. Hay un montón de sustancias para irrigar. Yo irrigo con hipoclorito. ¿Al cuánto? Al 2,5, al 3%. Porque esto me permite tener una buena capacidad de dispersión que va a estar en relación con la anatomía del conducto, con el sistema que utilice para irrigar y con las dimensiones de la instrumentación. Si yo instrumento con una limita 15 finita y quiero irrigar todo el conducto, no va a llegar el líquido en la zona apical. Tengo que hacer más ensanches previos, coronarios, medios, para que el líquido llegue, al menos por capilaridad. Y hay métodos de irrigación que potencian el efecto de la sustancia irrigadora a partir de la agitación del líquido dentro del conducto, buscando lo que sería el efecto de la hidrolavadora. ¿Vieron cuando uno limpia las tejas del techo o el auto, lavas el auto, esas hidrolavadoras que hacen ese chorro? Bueno, intentaríamos que tener algún dispositivo que me permita hacer ese flujo del líquido dentro del conducto. Y gracias a Dios lo tenemos. Y entonces es cuando ya dejamos de hacer una irrigación netamente pasiva, sino que hacemos irrigación activada, agitada. ¿Con qué? Con el ultrasonido. ¿Sí? No importa, este cuadro no lo vamos a dejar pasar medio rapidito porque de todo esto no vamos a hablar. Pero sí quiero mostrarles esto, miren. Ahí está, la punta de ultrasonido que es lisa, no tiene espiras, ¿eh? Y cómo la potencia que se le imprime con el aparato de ultrasonido va agitando el líquido dentro del conducto de manera de producir, aún en las zonas apicales, ese efecto de hidrolavadora o de flujo, que va produciendo una limpieza espectacular. Nosotros tenemos trabajos hechos con microscopía electrónica de barrido, con confocal, y hemos comprobado y hemos publicado también eso, de que la efectividad de la limpieza de las paredes dentinarias es mucho mayor, mucho más efectivo cuando se agita el líquido dentro de el sistema de conductos. Una manera de agitarlo es el ultrasonido. ¿Hay que comprar estas puntas? Sí, hay que comprar estas puntas, pero hoy el día ultrasonido todo el mundo tiene. Ya los equipos modernos vienen con el ultrasonido incorporado en las platinas de las bases operativas del equipo. Hoy todo el mundo tiene porque se utiliza para alojar pernos, se utiliza para limpiezas de dientes. Y lo pueden usar ahora para irrigar. ¿Qué pasó acá? Ahí está, miren. Esto es la superficie dentinaria sin haber lavado sin haber sacado con EPTA, por ejemplo, y agitado así de esa manera como les mostré recién en el video. ¿Ven algún túbulo dentinario acá? No. Me respondo yo porque no van a... ¿Sí? Ah, está bien. Estoy bien. Fíjense, ¿ven? Y aquí tenemos, en cambio, cuando utilizamos una gotita de EPTA dentro del conducto o de hipoclorito solo, y fíjense agitando cómo se produce la limpieza de todo ese barro dentinario y quedan los túbulos dentinarios perfectamente libres. Si hay bacterias alojadas dentro de este conducto, el líquido irrigante va a poder entrar, aunque sea el vapor de su líquido irrigante, va a poder entrar y el sellador de los conductos radiculares va a poder anclarse mejor dentro de esos microtúbulos dentinarios y producir el efecto mejor, el mejor pronóstico en el tratamiento. La limpieza de la cavidad la irrigación requiere una acción física del barrido y química por el efecto químico propio del hipoclorito o el EDTA y demás, ¿sí? Cuando vamos a la parte final de un tratamiento endodóntico, ¿se acuerdan que dijimos abrir, limpiar y conformar y sellar las tres columnas? Y bueno, el cerrar significa la obturación endodóntica y luego la restauración coronaria del diente. Tenemos un montón de técnicas, un montón de
de métodos. No vamos a andar haciendo ninguna clasificación, ni me voy a meter tampoco en cambiarle las clasificaciones que se dan en las cátedras y demás, pero sepan que podemos obturar con materiales que sean en frío o calentar ese material para que se reblandezcan y adapten mejor dentro del contexto. Nada más digo esto. Toda técnica endodóntica, sea con dispositivos que calienten o en frío, necesitan de dos cosas fundamentales: conos de gutapercha y sellador endodóntico. Después veremos verán ustedes cómo seleccionan, qué hacen si no adapta, etcétera, etcétera, etcétera. Y de los selladores verán ustedes cuál es el que mejor corrimiento tiene y propiedades físico-químicas tienen. Hoy en día, un sellador necesita ser estable en el tiempo y necesita hoy tener un efecto bioactivo. ¿Por qué digo esto? Porque hoy hay selladores endodónticos que inducen a las células de la reparación apical luego de un tratamiento de conducto, ¿sí? Entonces, ahí tienen ustedes. Simplemente este diagramita, esta selección de pasos, es cómo obturo yo. Es decir, agarro un cono, lo calibro, lo mido, lo ajusto, lo preparo, para que calce el largo, como decimos en Córdoba, el largor y el anchor. Es decir, que entre, llegue a la longitud y ajuste, y calce, ¿sí? Si hay algún alumno de cuarto año de la cátedra A, hoy tuvimos una evaluación de prueba y habrán visto que había preguntas referidas al ajuste del cono. Verifico radiográficamente que esto esté correcto y bueno, y obturo, sea con calor o sea con compactación en frío, la compactación lateral, como decía, y me queda la obturación. Aquí usé un cemento de mucho corrimiento, que es un cemento bioactivo, que son los biocerámicos, son los cementos nuevos que hay en endodoncia, son muy caros, pero son muy buenos, y esto ha pasado a las porciones apicales, que no pasa absolutamente nada que haya pasado cemento, porque esos cementos tienen actividad bioinductora. Aquí, por ejemplo, le estoy mostrando que hacemos la conometría, es decir, medimos el cono y vemos que este está como muy justo, está como hasta pasadito, gran proceso apical, la constricción está medio perdida ahí y el cono, bueno, ajusta pero pasado. Bueno, aquí cuando lo retiramos, le cortamos la punta, lo volvemos a medir y demás, y obturamos ya dentro de los límites de la raíz. Por supuesto, el botoncito de cemento ha pasado, repito, son cementos bioactivos, que no pasa absolutamente nada, que pasen un poco. Me voy apurando porque veo que quedan 4 minutos y 40 segundos para el Meet este. Y quiero ver si hay preguntas después. Mucha conicidad, no son los conos convencionales que tenemos en la cátedra, y cómo usamos un cemento que es bioactivo, un biocerámico, y miren aquí, este solo cono se cortó en la entrada. ¿Se acuerdan que les mostré las aperturas en el caso del doctor Pipita Martínez, que me prestó para poder usarlo en docencia? Miren, y quedó perfectamente obturado, incluso el cemento de bioactivo tiene tanto corrimiento que gracias a todas las maniobras que hizo el doctor, cuando lo hizo logró permeabilizar accidentalmente, pero afortunadamente, ese conducto lateral que pasó cemento allí. No es un objetivo, pero si se da, queda más lindo, y el profesional que lo hace se queda re chocho y contento por haber logrado obturar un conducto lateral. Les cuento que muchos alumnos en la cátedra, cuando lo han hecho a lo largo de la cátedra, han podido hacer lo mismo también cuando las circunstancias se fueron dando. Esto es lo que yo tengo que lograr cuando busco obturar un conducto. Estas son imágenes, son bien transparentados que pertenecen a un trabajo que hicimos con el doctor Francisco Balandrano de México. ¿Ven? Esta es la obturación de conducto. Y fíjense cómo hay conductos recurrentes que entran y salen de vuelta del conducto. Esta es la gutapercha dentro del conducto. Fíjense, estas para mí son obras de arte. Fíjense cómo el conducto, cómo ha adaptado a las paredes del conducto y cómo se ha metido el sellador en todas esas irregularidades o deltas apicales que existen allá en la porción apical. Otro caso, ven, está el diente transparentado, un método difícil de explicar, pero bueno, es para investigación esto. Y fíjense cómo se mete en los conductitos, en el delta apical, esto podrían llamarse ya un delta apical por la zona donde está. Fíjense, ven cómo se mete cemento. Miren la cantidad de ramificaciones apicales que tenía. Fíjense, es impresionante, es un árbol. Así es el terreno. Bueno, y les dejo yo quiero que me digan si escuchan música o no. Ahí. Se escucha re bien, se escucha usted solamente. Solamente mi voz, perfecto, porque tiene música el video, pero yo sé que no se puede. No No me se interesa escucha. la música, me interesaba que yo decir sobre el pucho.
Esto es lo que es la endodoncia, es la biología y saber la respuesta. Estos son cortes que hicimos en algún momento cuando estudiaba la cantidad de vasos sanguíneos que había dentro del conducto. Una locura total. Tengo que saber la pulpa también cómo es y cómo responde, que tiene nervios. Tengo que conocer la macro y la microanatomía del conducto radicular. Eso es endodoncia. Tengo que saber interpretar. Endodoncia es saber interpretar las radiografías. Tengo que saber dónde está la cámara, tengo que saber abordar el conducto distal, conducto mesial, etcétera, buscar los istmos que hay en las raíces, lavar, irrigar, dejar claro. Tengo que saber tomar las longitudes y establecer mis límites de trabajo, conductometrías. Tengo que conocer métodos para obturar y sellar los conductos. No puedo pasar por alto, pero también tengo que conocer y investigar qué hace cada material para lograr este tipo de tratamientos con un pronóstico muy favorable en los casos. Porque gracias a Dios la endodoncia, basada en las investigaciones que hacemos, permite lograr éxitos a largo plazo, conductos y muchos y miles y cientos de conductos. Porque verdaderamente los endodoncistas somos superhéroes. Somos especialistas en salvar dientes. Sobre todo ahora que la gente quiere sacarse los dientes y hacerse implantes. Conservar un diente conserva el hueso donde está implantado ese diente. Esto es una campaña que se hizo en la Sociedad Argentina de Endodoncia, la doctora Liliana Artaza, a todo el mundo, para tratar de concientizar a los odontólogos generalistas que hagan endodoncias para salvar dientes. Bueno, yo soy Claudio Boyero, de la UNC, la UCC ahora acá, así que les agradezco a todos la presencia. Y ay, que queda un minuto para que termine el Meet. Muy Así que no bien, sé. profe, re bien. Muchísimas gracias. Le damos las gracias de parte de todos. Ahí estamos viendo que están poniendo en el chat también muchas gracias. Y bueno, de parte del centro estudiante y creo que todo el alumnado en general, darle las gracias por su dedicación y por su compromiso con todos los estudiantes. Bueno, el compromiso es mutuo. Sin ustedes yo no me puedo comprometer. Y viendo que hay tanta feedback de parte de los alumnos, yo sin los